como quizá algunos no se acuerden o no estuvieron, vamos a repasar un poco, porque vimos en la primera parte, al menos ustedes vieron la forma en la que nosotros como miembros, porque esta clase, este tema es como nosotros como miembros hacia nuestros líderes. ¿Cómo podemos hacer que nuestros líderes de alguna forma se sientan felices también con lo que ellos están haciendo? ¿Cómo nosotros mostramos que de verdad también nos importan y que estamos obedeciendo la palabra del Señor, en la que nos dice que tenemos que obedecer a nuestros líderes? Y estos son algunos puntos que vieron. El primero dice, cree en Jesús y camina en obediencia, que era obviamente como lo más básico, porque si no creemos en Jesús, tampoco de alguna forma no vamos a obedecer, no vamos a obedecerle a él o no vamos a querer obedecerle a él. Eso sería como lo más básico de todo. Lo segundo dice, cultiva y preserva la unidad en el cuerpo. Lo tercero dice, ora por los líderes de la iglesia. Esto es muy importante porque de alguna forma ellos son las personas que nos guían, que guían las decisiones que tenemos como iglesia, y tiene que ir siempre todo respaldado por Dios. Dice, expresa tu amor por ellos. Y eso es algo muy importante también. ¿Por qué? Porque de alguna forma, o sea, siempre en un líder la verdadera motivación obviamente tiene que ser Dios. ¿Por qué? Porque cuando uno hace algo, no lo hacemos para las personas, sino lo hacemos por Dios. Pero siempre está bien expresar nuestro amor, porque igual es algo que el Señor nos manda, y no solo a nuestros líderes, sino a todos nuestros hermanos en general. Lo cuarto, y voy un poco más lento porque a veces hablo muy rápido, dice, busca su consejo y acepta su reprensión. Respecto a esto, ¿qué podría decir? De que si queremos obedecer los mandamientos del Señor, si queremos seguir sus caminos en obediencia, también tenemos que aprender a escuchar los consejos, y sobre todo de personas que tienen más experiencia que nosotros, y sobre todo que quizás tienen un cargo en la iglesia, que sabemos que no es porque ellos sean perfectos que lo hayan puesto ahí, sino todo es por la misericordia de Dios, y porque son personas, obviamente son personas igual que nosotros, que han pasado también por cosas y que también nos pueden amonestar a nosotros, que nos pueden aconsejar, todo cierto que de una base bíblica. ¿Por qué? Porque ellos también quieren que nosotros como miembros crezcamos en el camino que nos dejó nuestro Señor Jesús. Y por último dice, confía en su carácter y sus decisiones. Y esto es algo muy importante para que una iglesia sea sana, poder confiar en las decisiones que toman nuestros líderes, nuestro pastor, los oficiales, las personas más mayores que nosotros, que tienen mayor sabiduría que nosotros. Ellos saben por qué hacen las cosas. Muchas veces nosotros como jóvenes decimos o pensamos que nuestra forma es mejor, pero no siempre es así, ¿ya? No siempre es así, y de alguna forma también se nos llama a someternos a nuestros líderes que, como ya dijimos, no son puestas solo por hombres, son puestas por Dios. Entonces hay bendición en poder confiar y obedecer a las personas que están sobre nosotros. Y sobre todo si son personas de la iglesia, que es lo que estamos hablando, son nuestros líderes de nuestra iglesia. Y bueno, eso sería un poco lo que vieron en la clase pasada hasta este momento. Y la verdad es que probablemente esta clase dure poquito, porque este es un tema en general un poco corto, ¿ya? Y sobre todo esta segunda parte, que la primera parte que vimos aquí, como lo que tenemos que hacer,
de alguna forma en obediencia hacia nuestros líderes, ¿cierto? Pero hoy día vamos a ver una segunda parte, que es ¿qué hacemos cuando no estamos de acuerdo? ¿Qué hacemos si no estamos de acuerdo? Tenemos aquí un pequeño diagrama, pero bueno, respondiendo un poco sobre qué hacemos si no estamos de acuerdo, y es que inevitablemente en toda la iglesia o quizá en todas partes, obviamente van a haber veces en que para todos nosotros en que los líderes tomen decisiones en las que nosotros no vamos a estar muy a gusto o no vamos a estar muy de acuerdo. Pero la clave está en la respuesta que nosotros tenemos a eso. ¿De qué forma nosotros respondemos ante esta decisión que quizá no nos gusta, para que no haya como desunión dentro de nuestra iglesia? Es decir, ¿qué hacemos nosotros para que en vez de que haya desunión, haya unión? A pesar de que nosotros no estemos de acuerdo con algunas decisiones que se tomen. Y quizá esto para nosotros los jóvenes sea algo, o sea, a ver, quizás no sea tanto un tema. ¿Por qué? Porque sabemos en teoría que al final esas decisiones las toman más los más adultos y de que quizás si alguien no está de acuerdo y va a hablar, probablemente sea un adulto, no sé, nuestros papás que son más grandes y nosotros probablemente no digamos nada. Pero aún así, es importante que hagamos estas clases, ¿ya? Entonces le dije, tenemos aquí un diagrama que parece un plano cartesiano y vamos a empezar primero con este cuadrante, por decirlo así. Dice, tenemos esto de respecto, miren, a las cosas claras en la escritura, pero que no son tan importantes. Ya. Me refiero a preguntas. Por ejemplo, es difícil igual pensar en algo que entre como en esta categoría. ¿Por qué? Porque si algo está claro en la escritura, pero no importante, es un poco contradictorio porque nosotros, o al menos en nuestra iglesia, sabemos que en la Biblia, todo lo que está escrito en la Biblia es importante, ¿cierto? Si Dios quería revelarnos algo importante, Él ya nos lo dijo nos lo dijo en la Biblia. Si Él no hubiera querido, porque hay muchas cosas de las que quizás nosotros tengamos dudas, y si Dios nos las puso ahí es porque no era tan relevante para nosotros. Entonces todo lo que la Biblia nos enseña es importante. Pero por eso les digo que quizás hay cosas que como difícil que estén en esta categoría. ¿Por qué? Porque si al menos está en la Biblia, si está claro en la Biblia, deberíamos, por lo tanto, prestarle atención. Aquí en este cuadrante, por decirlo aquí, son cosas que no están muy claras en la Biblia y que tampoco son muy importantes. Por ejemplo, dentro de la iglesia, decisiones que se tomen. No sé, ahora que están remodelando un poco la iglesia, es no sé, ¿qué tipo de sillas van a comprar en la iglesia? O, o con el tema todo este de las transmisiones. ¿De qué marca el pastor quizás va a comprar tal cámara para que se vea bien? O con respecto al orden de nuestro servicio también. ¿Cuántas canciones quizás deberíamos cantar durante el servicio? En algunas iglesias cantan 2, algunas cantan 3, algunas no tienen un orden para cantar. Entonces, todas estas preguntas no son claras en la Biblia. La Biblia no nos dice el servicio, háganlo así, así, así. Ni tampoco son tan importantes. Importará cuántas canciones cantemos en un servicio, si vamos a orar de pie, si vamos a orar arrodillados. Eso no importa tanto, mientras sea obviamente lo importante que esté la palabra del Señor, que esté la predicación de la palabra del Señor,
Lo demás no es relevante y tampoco aparece claro en la Biblia al menos. Pero ¿pueden esto ser motivo de discusión? Me refiero a discusión de diálogo dentro de la iglesia. Sí, sí podría ser un motivo como de discutir y probablemente, o no probablemente, esto fue un motivo de discusión dentro de nuestra iglesia unida. ¿Por qué? Porque bueno, nuestra iglesia obviamente pertenecemos a la iglesia unida metodista pentecostal y a lo largo de todo el país los cultos se hacen similar o casi o igual en cuanto a cuando oramos, cuando cantamos, que hacemos esto o no hacemos esto primero. En algún momento hubo una discusión entre personas quizás con mayor liderazgo, el obispo, los pastores más importantes, que decidieron esto, que ya decidieron esto. Pero una iglesia siempre hace bien al someterse a estas decisiones de sus líderes, quienes probablemente están delegando muchas de estas preguntas a otros miembros de la iglesia también. Entonces, probablemente si ustedes tienen algo que decir, quizás, como les digo, ahora quizás no lo piensen mucho de esta forma, pero quizás más adelante está bien decir sus puntos de vista, ¿sí? Sobre todo los líderes y personas que toman estas decisiones. Obviamente nunca hay que hacerlo de una forma conflictiva ni para generar controversia, porque esa no es el propósito. Y si lo están pensando así, es porque en realidad no están yendo por un buen camino. Ahora aquí, en este cuadro nos dice que son cosas importantes, pero no tan claras. ¿Qué pasa con estos asuntos entonces? O sea, estas son preguntas más difíciles, estas dos, que son importantes pero no claras, y que son claras e importantes. Ya, pero ¿qué pasa con los asuntos que son muy importantes pero que no tenemos nada claro en la Biblia? Por ejemplo, sobre nuestros temas personales. Como adultos quizás debería comprar, no sé, esta casa en tal lugar, o nosotros mismos ya como más jóvenes, debería casarme con esta persona, eh, con la cual quizás me llevo bien, está todo bien, yo encuentro que voy súper bien con esta persona, pero al tomar un consejo, eh, obviamente tenemos que tener en cuenta que son cosas importantes, pero que en la Biblia no nos dice, la Biblia no nos va a decir, sí, cásate con esa persona, o sí, cómprate eso, o sí, estudia esto, porque son decisiones que vamos tomando por la vida y que a través de la experiencia, nuestros líderes, nuestras personas, las personas mayores que están en nuestra iglesia, porque nuestra iglesia, la verdad, podríamos decir ancianos, pero no hay muchos ancianos como que nos den como más sabiduría, nos pueden ayudar en la toma de estas decisiones, que como les digo son importantes porque pueden tener consecuencias para nuestras vidas, pero que la Biblia no nos enseña de una forma tan clara. Y es por esto que como iglesia nosotros tenemos que escuchar a nuestros líderes, a nuestro pastor, y darles también ese beneficio de la duda. Cuando nosotros no estemos seguros, tenemos que pensarlo, tenemos que orar, tenemos que preguntar, pedir consejo. ¿Por qué? Porque Dios puso a estas personas para guiarnos. No están ahí porque sí y porque se vea bonito y porque sí o sí tiene que haber, porque como en la iglesia tiene que haber un pastor, tiene que haber un jefe de jóvenes, tiene que haber un oficial. No, ¿por qué? Porque el Señor quiere que sea así y que nosotros
nos acerquemos a estas personas para poder pedirles consejo también. Ahora, eso no quiere decir que quizá algunas de estas decisiones no sean difíciles de aceptar. ¿Por qué? Porque si yo quiero hacer algo y me están aconsejando que no lo haga, obviamente eso no me va a gustar, no lo voy a querer aceptar. A pesar de que quizá en el fondo yo sepa que no está bien. Pero entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para poder facilitar, por decirlo así, el trabajo de los líderes con respecto a esto? Y obviamente si nosotros queremos vivir una vida de obediencia a Dios, como nos manda hacia nuestros líderes. Porque obviamente ustedes podrían decir, no, si a mí me da lo mismo lo que piense el pastor, lo que piense el jefe de jóvenes, y podríamos decirlo que es válido, pero si ustedes de verdad quieren seguir al Señor, quieren vivir una vida en comunión con Él, esto es lo que nos manda. Y lo primero es que tenemos que reconocer que tenemos entonces un importante rol que desempeñar, y es que la primera, por decirlo así, es informar a los líderes. Eso sería como lo primero que deberíamos hacer. ¿Por qué? Porque ellos no siempre están o saben todas las necesidades que tiene la iglesia. Nuestro pastor no sabe todo lo que pasa, todos los problemas que tienen los hermanos, a no ser que ellos se los cuenten, porque el pastor no es un adivino. Nuestros jefes no son adivinos, y sobre todo ahora que no nos vemos, ahora ya no podemos llegar quizá a la iglesia. Algunos quizás se daban cuenta si uno llegaba triste o si uno llegaba muy feliz, quizás como para contar nuestras cosas. Entonces, hoy en día es mucho más difícil que nuestro líder, nuestro pastor, sepa las necesidades que tenemos, y sobre todo nosotros como jóvenes que pasamos por muchas cosas. Quizá alguno de ustedes en su casa estará desanimado, quizá ya no está orando tanto, quizá ya no lee tanto la Biblia, y el pastor o los jóvenes como el Emanuel, la Mayra, Javier, que son nuestros líderes, no lo saben, no se dan cuenta. ¿Por qué? Porque no nos están viendo. Y de alguna forma eso a quién perjudica, a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque al final nosotros somos los que quizás uno se aleja y después se queda ahí y se enfría y después le cuesta más. Entonces, si nosotros no informamos a nuestro pastor, nosotros si no le contamos a nuestros líderes nuestras necesidades, nuestra lucha que estamos pasando, nos va a costar salir de esas cosas. Entonces, ustedes, como miembros de la iglesia, ese es su rol importante, de poder informar a sus líderes. Y por último, si no quieren quizá al pastor, están también los líderes de jóvenes, como les digo yo, o incluso sus propios papás en su casa, los que también pueden hablar con sus papás. Ellos son los líderes en su casa, aparte ellos los conocen mucho más, pueden darle muchos mejores consejos, pero no se queden como ahí callados y esperando que quizá la respuesta venga mágicamente a ustedes, sino informen, cuenten lo que les está pasando y no se queden ahí callados en su casa, como les digo, esperando que algo cambie, si es que quieren que algo cambie. Lo segundo es que si no estás de acuerdo quizás con una decisión hecha por el liderazgo, por los líderes, siempre puedes sentarte y hablar con ellos para entender por qué están haciendo lo que están haciendo. Muchas veces las personas igual malinterpretan las decisiones que toma, no sé, el pastor o cualquier persona que tenga un cargo.
decimos hoy, ¿por qué están haciendo esto en la iglesia? ¿Por qué lo hacen así? Deberían hacerlo así. Pero en el fondo, pero no están viendo la realidad de por qué se hace de esa forma, porque no están ahí, porque no están viendo lo que hay detrás de todo eso. Y si ustedes van y quieren preguntar, está bien. Y los líderes obviamente no les van a decir que no, el pastor no le va a decir, no quiero hablar con usted de esto. Ellos van a siempre estar dispuestos a hacerlo. ¿Por qué? Porque ellos también quieren que la congregación esté cuidada, por decirlo así, ellos ven por el cuidado espiritual de la iglesia. Y todas estas cosas que quizás se forman detrás, como hablar mal de las personas, hablar mal de los líderes, eso habla de uno mismo, de cómo está nuestro espíritu. Entonces, que hayan ese tipo de pensamiento, obviamente hace que también los líderes se preocupen por uno, que se preocupen por su iglesia y por querer su cuidado, como le digo, su cuidado espiritual. Ese es su mayor deber también para con la iglesia, porque ellos tienen una gran responsabilidad. No es solo que tienen que tomar decisiones y decir hagamos las cosas así, sino que ellos también tienen que preocuparse por la salud de la iglesia. Y todo lo que hacen lo tienen que hacer pensando en la iglesia. Así que uno tiene que darse la oportunidad de poder ser enseñados por ellos y tener un espíritu enseñable que esté atento a los consejos que nos pueda dar. Y tal vez algunos se pregunten, ¿qué pasa si quizás me siento, o sea, no intimidado, pero me da miedo ir a hablar esto con mi pastor o este cierto tema, o me da vergüenza hablar sobre esto? Y como les dije antes, siempre pueden ir hablando de a poco, con los que tengan mayor confianza. Es por eso que es importante también que nos conozcamos mejor. Nosotros somos hermanos en el Señor, somos familia, y más allá de lo terrenal, de nuestra sangre, somos, como le digo, somos hijos de Dios, somos todos hermanos. Por lo tanto, nosotros deberíamos poder tener la suficiente confianza para poder contarnos nuestras cosas y que ustedes puedan confiar también en su pastor y, como les digo, en sus líderes de jóvenes, que serían como lo más cercanos que podrían tener ustedes. Como les digo también, si es que igual no hay mucha confianza, también siempre, como les digo, pueden estar sus papás. Luego, si incluso después de hablar de algún tema en el que no estén de acuerdo con los líderes, sigues pensando que quizás, después de hablar, sigues pensando que no estás de acuerdo, está bien, eso está bien. ¿Por qué? Porque no todos los cristianos pensamos igual. Nadie en el mundo piensa igual, y no por ser cristiano significa que vamos a estar todos de acuerdo, que vamos a vivir felices, en armonía, sin ninguna pelea, sin ninguna discusión. ¿Por qué? Porque no es así. Porque no todos pensamos, porque el Señor nos hizo todo distinto, todos pensamos distinto. Tú puedes confiar en tu pastor, en tu líder, pero no necesariamente quizás estar de acuerdo al mismo tiempo. Y aquí es donde viene lo que aprendimos en Hebreos, y se los voy a leer. En Hebreos capítulo 13, verso 17, que dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es
provechoso. Entonces una cosa es obedecer cuando uno está feliz y cuando estamos súper de acuerdo, sí, hagan esto, que hagan más estas cosas. Pero otra cosa es sujetarnos a ellos cuando no estamos de acuerdo con su decisión. Y en este segundo caso nos sujetamos, ¿por qué? Porque actuamos en fe, porque confiamos en que Cristo es quien gobierna por su palabra y por su espíritu a través de estos líderes, a través de nuestro pastor, perdón. Es por eso que nosotros deberíamos de ser, no por otra cosa, porque en el mundo quizás podríamos pensar, no sé, en si alguno trabaja en su jefe, puede estar de acuerdo o en desacuerdo con sus decisiones o con los que los mandan a hacer. Oye, obviamente, si los manda a hacer algo con lo que no están de acuerdo, siempre tienen que sopesarlo con la palabra, con la Biblia. Si los mandan a robar, obviamente ustedes no deberían hacerlo. No deberían hacerle caso en eso, y si está en juego perder su trabajo por cumplir la palabra, en ese caso, al menos pensando fuera de la iglesia, deberían estar dispuestos a correr ese riesgo. Pero en la iglesia es distinto. ¿Por qué? O al menos dentro de una iglesia sana, que uno no esté de acuerdo con su líder. ¿Por qué? Porque Cristo es quien está gobernando esas decisiones. Esas decisiones que están tomando nuestro pastor, nuestro jefe de jóvenes o cualquier persona que esté en un cargo mayor que nosotros. Lo tercero, dice, hay que tener cuidado la forma en la que hablamos con otros. Por ejemplo, para los temas quizás en esta categoría que son importantes, pero que no son tan claras, lo importante es que la iglesia esté unida. De esa forma, Cristo será más glorificado, de que la iglesia esté unida y no en desunión. Entonces, ¿qué sería lo incorrecto? Lo incorrecto sería hablar, oír o hacer cosas a espaldas de estas personas que nos están guiando, de nuestro líder, de nuestro pastor, y buscar, por ejemplo, el apoyo de otros hermanos que piensan de la forma, uno siempre trata de acercarse o de buscar a personas que piensan como nosotros. Y esas personas nos caen bien. ¿Por qué? Porque piensan igual que yo. Entonces, si vemos que un líder tomó cierta decisión de la que no estamos de acuerdo, y puede ser que no estemos de acuerdo, no deberíamos ahora nosotros tratar de incumplir, de desobedecer de esta forma, que ya una cosa es que seamos nosotros, pero involucrar también a otros hermanos, eso no estaría bien. No deberíamos burlarnos tampoco de las decisiones que toman nuestros líderes. No deberíamos conversar con otros. Me refiero a eso, como hablar, en teoría sería hablar mal de nuestros líderes con otros hermanos sobre todo, y menos quizás con personas que son nuevas. ¿Por qué? Porque les va a costar mucho más poder confiar en ellos. Miren, quizás a veces hay hermanos nuevos que llegan nuevos a la iglesia, y que de alguna forma también ellos necesitan una guía, porque quizás no han tenido una buena guía espiritual en su vida, o quizás han tenido mala experiencia respecto a esto. Y si nosotros cometemos estos errores de hablar mal, no sé, no es que el Emma, no es que la Mayra, no es que el Javier, no es que el pastor, no es que la Javiera hace esto así, no me gusta cómo hace esto. Hablarlo con otros, sobre todo si hermanos son nuevos, uno corre el riesgo de hacer tropezar a su hermano,
¿Por qué? Porque después ya no va a saber acercarse quizá a este líder, al pastor, cuando la Biblia ya vimos que nos enseña a hacer lo que nos enseña a someternos. Y como también aprendimos la clase pasada, nosotros tenemos que obedecerles, amarlos, amar a nuestros líderes. Y si alguna vez hablan, porque a veces es inevitable no hablar quizás de otras personas, pero siempre hay que hacerlo con humildad, con bondad, con gracia. Cuando nos toque hablar con otras personas, siempre tenemos que hacerlo de esta forma. ¿Y qué pasa si ahora estoy yo en el caso en el que viene alguien a conversar conmigo y empieza a menospreciar el trabajo que hace el pastor, que hacen nuestros líderes? Entonces nosotros deberíamos explicarles que deberían ellos hablar directamente si es que tienen alguna preocupación. ¿Por qué? Porque hay buenas y malas maneras de criticar esas decisiones. Como ya hablamos delante, muchas veces no sabemos lo que hay detrás de una decisión. Cuando, no sé, a veces a veces, sobre todo en este tiempo, estamos en la casa, viendo el servicio online, y empezamos a hablar muchas cosas, como, hoy, ¿por qué el hermano lo están haciendo así? ¿O qué pasa con el internet? ¿Por qué se cae siempre? Pero en realidad, los pocos que quizás han podido estar ahí, ven cómo se hace todo el trabajo, que tampoco es fácil, y nadie aquí es un experto. Entonces, hablar mal no es una forma sana ni correcta de hacerlo. Y por último, tenemos esta categoría de lo que es claro en la Biblia y lo que es importante. Y aquí es donde es muy importante la iglesia respecto a las decisiones hechas por los líderes. Y hablamos precisamente de malas decisiones que pueden tomar los líderes. Miren, y algunos ejemplos sobre esto, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, por ejemplo, cuando la iglesia de Corinto por ejemplo, es una pregunta, mejor dicho, ¿la iglesia en Corinto continuaría aceptando su comunión a un hombre en grave pecado? Por ejemplo, el hijo de este hombre que estaba con la esposa de su padre, que tenía relaciones con la esposa de su padre, o la iglesia de Galacia cambiaría los requisitos del evangelio, porque no sé, sabemos que en Galacia, estaban llegando unos judíos que querían como imponer sus tradiciones a los que no eran judíos. Y aquí es donde la congregación debe actuar. Entonces, en este punto es cuando la reputación de Cristo será mejor servida si nos apegamos a la respuesta correcta en lugar de a la unidad visible. Y esto se refiere a que muchas veces o muchas iglesias quizás tratan de verse unidas, de verse que no tienen problemas, cuando detrás tienen muchos problemas de mala doctrina, de donde están desobedeciendo la palabra del Señor, pero por no querer verse mal, lo ocultan y lo dejan pasar y siguen y siguen. Pero entonces, ¿cómo ahora se llevaría a cabo esto? ¿Cómo se llevaría a cabo entonces ahora esta acción? ¿Y cómo podemos nosotros, como congregación ahora, cumplir nuestro rol bíblico mientras cuidamos también de la reputación de Cristo entre nosotros y también entre las almas con aquellos que no estamos de acuerdo? Y en esto me refiero, como estamos hablando en este caso, de si no estamos de acuerdo con nuestros líderes. Y lo primero que se debería hacer, al menos lo que nos enseña este tema,
porque igual podrían haber otras formas, bueno, lo primero, lo más importante sería es votar si es que lo que se está enseñando o el tema en cuestión es antibíblico. Si un líder está haciendo algo y nosotros vemos que no está bien, primero deberíamos como sopesarlo, por decirlo así, y decirnos si esto es antibíblico. Y en algunas situaciones, dependiendo de la gravedad, también se debería pedir la renuncia de estos líderes, pero a lo largo de esto una iglesia tiene que tener varias cosas en mente. Además, debemos tener en cuenta, como les dije, nuestra iglesia pertenece a la YUMP. Por lo tanto, siempre van a haber más hermanos o otra iglesia a la que nosotros podamos recurrir si ocurrieran estos problemas. Tenemos quizá nuestros pastores supervisores y más arriba tendríamos nuestro obispo. Ya, primero, nosotros, nuestra iglesia, o una iglesia, no es un lugar de líderes corruptos ni de secretos. Sé que pueden haber casos así. Sé que a lo largo de la historia han habido muchos casos de corrupción dentro de la iglesia, y lo vemos en la historia, pero no es lo que nos manda. Pero en este caso estamos hablando de una iglesia que está fundamentada en la Biblia. Y si un miembro de la congregación siente que quizá un líder, que quizá el mismo pastor, están cruzando la línea en temas de la disciplina o doctrina, entonces él o ella debería ser franco con ellos. Incluso deberíamos hablar con los otros miembros de la iglesia para poder tomar la mejor acción para la iglesia. Lo segundo es que si existe un problema de esta categoría en la que los líderes defienden una posición no bíblica, estamos hablando de temas que no es bíblico, no estamos hablando de temas, como ya hemos dicho anteriormente, en los que no estoy de acuerdo, pero que no son antibíblicos. Esto es totalmente antibíblico. Entonces, como le dije, este es un momento para buscar consejos de líderes de otras iglesias. Como le digo, nosotros pertenecemos a la Iglesia Unida Metodista Pentecostal y hay muchas iglesias a lo largo del país. Y preferiblemente deberían ser iglesias que nos conozcan a nosotros, conozcan nuestra realidad. Y no está mal buscar ese tipo de ayuda. No está mal buscar el consejo de otra parte. Y lo tercero es que debemos tener mucho cuidado para proteger siempre el nombre de Cristo. En medio de todo el desacuerdo que podamos tener, siempre tenemos que pensar en cómo traer gloria a Cristo, cómo poder que su nombre de alguna forma sea protegido y no desprestigiar el Evangelio. Eso es lo que quería decir. Por ejemplo, el apóstol Pablo de alguna forma arremetió contra la iglesia de Corinto por llevar los desacuerdos entre los miembros de la iglesia ante un tribunal civil. Imaginen, era como de alguna forma como si nosotros hiciéramos farándula sobre los problemas que están pasando en la iglesia, sobre este pastor hizo tal, y probablemente en realidad si hay iglesias que hacen eso, que sobre todo las iglesias como masivamente grandes, todo lo que pase de alguna forma se vuelve como un tipo farándula, que se empieza a hablar de este pastor, que se empiezan a hablar de estos hermanos que están enseñando esto, que están haciendo esto, y eso no es lo tan correcto. ¿Por qué? Porque se desprestigia la iglesia, se desprestigia el nombre de Jesús, y por lo mismo después empiezan quizás otros comentarios o personas que quizás siempre han estado como en desacuerdo de la iglesia y empiezan a decir, no, si mira, los cristianos son así,
los cristianos son mentirosos, los cristianos le roban dinero a la gente. Entonces, siempre tenemos que ver cómo a Dios le gusta que llevemos estas prácticas. Como le decía, el apóstol Pablo de alguna forma retó a los corintios por haber hecho esto, porque ellos llevaron sus problemas ante un tribunal, que era fuera de la iglesia, obviamente. No resolvieron sus problemas dentro de la iglesia, sino que lo llevaron afuera. Entonces, la reputación de Cristo, su evangelio debe ser lo que debe dominar en nuestra mente. No debemos tomar entonces medidas ni decir algo independientemente de las circunstancias que podrían llegar a difamar el nombre de Cristo ante el ojo del mundo. Aún más que la unidad de nuestra iglesia, Cristo entonces debe ser nuestro gozo y nuestro tesoro en este mundo. Y vamos a leer, o yo voy a leer, esta pequeña reflexión de un pastor anciano. Edward Griffin dice: por tu propio bien y por el bien de tus hijos, cuida y respeta a quien has elegido para que sea tu pastor. Él ya te ama, y pronto te amará como hueso de su hueso y carne de su carne. Será igualmente tu deber y tu interés hacer que su trabajo sea lo más agradable posible para él. No exijas demasiado, no demandes visitas demasiado frecuentes. Si pasara de esta manera, la mitad del tiempo que algunos exigen, deberá descuidar por completo sus estudios, si no se hunde antes bajo la carga. No le reportes todas las cosas desagradables que puedan decir en su contra. Le insinúes constantemente en su presencia o posición. Aunque es un ministro de Cristo, considera que tiene los sentimientos de un hombre. Amén. Y vamos a dejar esta clase hasta aquí.